bueno que nos sigan acompañando. Hoy, como siempre, analizando todo lo acontecido el fin de semana. En Viva la Noticia estamos arrancando con toda la información. Le damos la más cordial bienvenida. Qué gusto que nos acompaña desde muy temprano para iniciar con todo lo acontecido en este descanso del 15 de septiembre, realmente para la historia de Guatemala. Y tenemos que hablar de lo que se va a vivir el próximo miércoles en Guatemala, cuando diferentes organizaciones sociales y civiles han invitado al paro nacional. Hablamos de una ola de rechazo en contra del mandatario y de diferentes diputados. Los sectores que se van a unir a este paro nacional programado para el miércoles, mientras el movimiento Poder Ciudadano analiza una acción penal en contra de los diputados y pide la renuncia del presidente Jimmy Morales. Bueno, ¿cómo crece entonces este rechazo, esta ola de indignación en contra no solamente de los diputados, sino del presidente Jimmy Morales por sobresueldos y pactos de impunidad, así como en contra de los diputados del Congreso por haber aprobado de urgencia nacional reformas al Código Penal, las cuales permitían penas conmutables en más de 400 delitos, entre ellos extorsiones y robo agravado? Organizaciones y empresas anunciaron unirse al paro nacional convocado para el miércoles próximo. Se informó de movilizaciones en la provincia. Grupos aclararon que no habrá bloqueos. Recomendaron una Asamblea Nacional Constituyente para poder solucionar de manera, pacífica todo lo que sucedía. Ahí tiene usted el afiche que está circulando en diferentes redes sociales. Este 20 de septiembre a las 8 de la mañana, diferentes instituciones. Hablábamos con algunos, directivos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, quienes, afirmaban lo que va a suceder con la Universidad de San Carlos. Bueno, y tiene usted ahí en pantalla la pregunta del día. ¿Está de acuerdo con las marchas ciudadanas y el paro nacional convocado por las organizaciones sociales? Ahí vemos que varios guatemaltecos han dado su opinión en este porcentaje. Un 61% opina que sí y un 32% opina que no. También nos gustaría conocer sus opiniones, puntos de vista, y lo puede hacer dejando sus tweets o bien comentarios en nuestro Facebook Viva la Mañana-Guatevisión. 7 de la mañana con 2 minutos. Sabemos que es un día de bastante tránsito vehicular. Rápidamente nos vamos al Aguilar Batres con nuestro compañero Julio de León, que tiene información de lo que ha sucedido en este punto. Adelante, te escuchamos. Buenas. ¿Qué tal, Verónica? Muy buenos días a todos los televidentes de Viva la Noticia. Y sí, efectivamente nos encontramos ya aquí en la calzada Raúl Aguilar Batres monitoreando el tránsito vehicular, que precisamente a esta hora se ha liberado un poco más, y esto deriva del carril reversible en sentido contrario que se habilita descendiendo la cuesta de Villalobos. Este carril que usted ve en este momento es el que normalmente se encuentra congestionado desde la 30 calle de la calzada Raúl Aguilar Batres saliendo en dirección sur hacia la cuesta de Villalobos, pero que por el momento se encuentra mucho más despejado. Igualmente esto será de aprovechar unos minutos, ya que luego se volverá a reiniciar la cola una vez el carril reversible se habilite nuevamente para todos los que vienen subiendo la cuesta de Villalobos hacia la misma calzada Raúl Aguilar Batres. Vamos a ver algunas imágenes, y es que tenemos información importante que se deriva del kilómetro 180 de la CA2 Occidente, y estamos hablando del sector del Zarco Retaluleu. Ahí tenemos imágenes de cómo elementos de la Policía Nacional Civil se hacen ya presentes para poder mantener un control en cuanto a la presencia de campesinos que han realizado un bloqueo. Les repito, estamos hablando de la CA2 Occidente, el sector del Zarco, kilómetro 180, Retaluleu, está bloqueado a esta hora de la mañana. Estas imágenes provienen de parte de elementos de Provial, así que tómelo usted muy en cuenta si es que esta parte de la carretera forma parte de su ruta. Ahora ya acerquémonos al sector de la ciudad capital con imágenes que tenemos desde la comunidad. Esto sería el sector de Misco, que se dirige hacia Las Charcas, proveniente del área de San Cristóbal. El asfalto ha sido erosionado y esto genera una movilidad lenta para todos los usuarios que salen de la comunidad hacia Las Charcas a esta hora de la mañana. Ahí podemos ver las imágenes que nos facilitaban las autoridades de la Policía Municipal de Tránsito del sector de Misco. Ahora bien, carretera El Salvador, kilómetro 27.5, tenemos trabajo importante que realizan las autoridades y principalmente deriva de la empresa eléctrica, que está levantando uno de los postes que fue, que fue derribado a horas de la madrugada, y este trabajo se realiza, como les repito, en el kilómetro 27.5 de carretera El Salvador. Si hablamos también del ingreso a través de la ruta interamericana, una larga cola de vehículos
que espera desde el kilómetro 25 para ingresar hacia el sector de Misco y Calzada Roosevelt. Y luego la ruta del Atlántico continúa viéndose afectada, como bien habíamos hablado desde muy temprano, a la altura del kilómetro 13.5. 3 postes habían sido derribados, un vehículo colisionado y un tráiler completamente volcado en este mismo sector, ingresando de zona 17 y zona 18 hacia zona 6 de la ciudad capitalina. Ahora bien, ya está siendo trabajado ese sector de parte de las autoridades. Sin embargo, continúa afectándose el paso para todos los ciudadanos guatemaltecos que vienen a través de la ruta del Atlántico. Lo repito, kilómetro 13.5, y a partir de ese momento ya se genera entonces la cola vehicular. Esta sería la información más importante que deriva con respecto al tránsito vehicular, no solo en la ciudad capital, sino que también en el interior del país, con el bloqueo que hemos anunciado. Ya con esta información vamos de vuelta al estudio y por supuesto más adelante regresamos a las calles con más información. Por supuesto, deseándoles también a todos un excelente inicio de semana. Muchas gracias, Verónica. Muchas gracias, Julio, por esta información. Nos trasladamos a otro lado con nuestro compañero Alberto. También él está monitoreando lo que sucede en las calles y otros hechos importantes. Alberto, nuevamente nos enlazamos contigo. De nuevo, muy buenos días, compañeros en el estudio. Nos hemos trasladado a la estación central de bomberos voluntarios acá en la zona 3 capitalina, donde el cuerpo de bomberos voluntarios pues ha comentado que durante las últimas horas, durante las últimas 48 horas, ellos han atendido varias emergencias, principalmente en ataques armados que se han registrado en la zona 6, donde lamentablemente pues se reporta que fue asesinada una persona por sujetos desconocidos. También se reportan personas heridas de bala, tanto en el sector de San Pedro Ayampú como en Misco. Y también se ha comentado por parte de los cuerpos de socorro que dentro de estas emergencias han atendido a varios recolectores de basura, quienes han sido pues atacados por pandilleros que se dedican a realizar las extorsiones, y esto ha generado en algunas áreas como en el sector de Misco, también en la zona 6 y zona 18, que los recolectores de basura no estén trabajando, y esto ha generado la dificultad para muchos guatemaltecos en el trasladar basura hacia algunas áreas de ciudad capital, y esto ha también dificultado la movilidad de los recolectores de basura, quienes están solicitando a las autoridades de la Policía Nacional Civil mayor seguridad. Acá en Bomberos Voluntarios les podemos comentar que las unidades se encuentran en este sector ya colocadas en puntos estratégicos, ya debido al incremento de hechos violentos que se han registrado durante las últimas semanas, y esto también ha generado la dificultad para los elementos de bomberos voluntarios, que han sido también amenazados por algunos grupos delincuenciales al momento que ellos realizan los traslados correspondientes de personas que han resultado afectadas. La Policía Nacional Civil también ha explicado que a partir de este día ellos estarán incrementando los operativos para poder capturar a delincuentes que han generado una serie de ataques armados tanto en el sector de Misco como en la zona 18 y también en el sector de la zona 6. El último reporte que nos han brindado también los médicos y enfermeras tanto del Hospital Roosevelt como del Hospital San Juan de Dios reflejan que durante el fin de semana fueron trasladados tanto por bomberos voluntarios como por bomberos municipales más de 20 personas que han resultado baleadas en asaltos a mano armada tanto en buses urbanos como extraurbanos, y también asaltos que se han registrado en horas de la noche y madrugada. Imágenes de mi compañero en cámara Salvador López, soy Alberto Cardona, y con este tipo de información lamentablemente de hechos armados que se han registrado durante las últimas horas, yo regreso a los estudios centrales de Viva la Noticia. Bueno, muchas gracias, Alberto, por esta información. Más adelante regresamos contigo para que la sigamos actualizando. Mientras tanto, damos vuelta de página. Y seguimos informando, pero esta vez de lo que sucede a nivel departamental, y nos vamos contigo, Lorena. Seguimos
Seguimos haciendo este recorrido de información en el interior de la República y colocamos en pantalla esta portada de Prensa Libre para conocer sus titulares en todo Noticias Ciudades. Retaluleu, inundaciones afectan a 20 familias, barriletes gigantes. El Comité Permanente de Barriletes de Zumpango, Zacatepeques, avanza en los preparativos para el Festival 2017. 51 grupos, 12 en categoría A y 39 en categoría B, cumplieron el proceso de preinscripción que cerró el pasado 31 de agosto. Ellos recibirán un aporte económico para sus obras. Julio Asturias, presidente del comité, informó que el 29 y el 30 de septiembre viajarán a Mazagua, Escuintla, para el corte y traslado del bambú que utilizarán el 1 de noviembre. En Misco, diversión llega al Paseo de los Campeones y en Petén habilitan paso en ruta de Sayakshe. Noticias completas que puede encontrar en Prensa Libre. El acto de la izada de la bandera en Quiché fue interrumpido por manifestantes que estaban en contra de lo actuado por el Congreso de la República. Incluso los inconformes obligaron a dar por terminada la actividad, dejando a medio discurso al gobernador Reinabel Samayoa. Mientras se desarrollaban los actos protocolarios de la izada de la bandera, llegaron más manifestantes, quienes interrumpieron el discurso del gobernador departamental. Retroceso a nuestro sistema de justicia. Si los diputados hoy alegan que muchos votaron porque desconocían la iniciativa, no sé qué están haciendo entonces en ese lugar. Si estoy acá y lo vuelvo a repetir, es porque mañana yo, como persona, no me atrevería a ver a mis hijos a los ojos y decirles que no me atreví a luchar. Yo amo a mi país, por mis venas corre sangre guatemalteca. Y si estoy acá es porque quiero una Guatemala libre, es porque quiero que me devuelvan a mi país. Tras la presión de los manifestantes, todos los alumnos se retiraron. Finalmente únicamente se quedó un grupo de estudiantes del Adolfo B. Hall, quienes también abandonaron el lugar. Cientos de quetzaltecos se reunieron en el Parque Central de la localidad para pronunciarse en contra de las reformas al Código Penal, mismas que fueron aprobadas por el Congreso de la República. La medida de repulsión fue impulsada por universitarios y apoyada también por los ciudadanos. La Asociación de Estudiantes Universitarios de Occidente convocó la noche del miércoles a una reunión de los diferentes colectivos y asociaciones para que hoy participaran en una manifestación en contra de las reformas al Código Penal que aprobaron los diputados. Nosotros el día de hoy pues hicimos un llamado a toda la población quetzalteca y a toda la comunidad universitaria y a todos los diferentes colectivos para que el día de hoy pues nos pronunciáramos, ya que pues mejor dicho, casi todos los guatemaltecos pues estamos en contra de lo que se aprobó el día de ayer en el Congreso. La respuesta fue masiva y aunque al salir del Centro Universitario de Occidente los manifestantes no superaban las 500 personas, durante el trayecto se unieron más ciudadanos y al llegar al parque duplicaban la cifra. Durante la manifestación se observó a personas con sus mascotas, ancianos, participantes vestidos de negro y padres de familia con sus hijos menores de edad. Yo creo que es necesario que a nuestros hijos les inculquemos eso, ¿verdad? Que no nos podemos quedar callados ante tanta injusticia y tenemos que salir, ¿verdad? Salir de nuestras casas y defender lo que es de nosotros, nuestra patria. Cuando los manifestantes llegaron al Parque Central, algunas familias ahí reunidas por las actividades de independencia les aplaudieron, otras solo observaban, mientras varios se unieron y apoyaron la expresión de repudio hacia los congresistas, principalmente los de Quetzaltenango, Eduardo de Mata, José Hernández, José García, Juan Salanic, Rubén Escobar, Pedro Méndez y Neri Samayoa. Desde Quetzaltenango, por una Guatemala en paz, María José Longo, Noticiero Guatevisión. Y con el fin de mantener la identidad colectiva y que identifica a los habitantes de Sololá, se llevó a cabo un evento donde no podía faltar la música. Veamos a continuación todos los detalles de esta actividad.
Se trata de la primera exposición itinerante que implica el impacto de la globalización sobre los elementos de la identidad o de las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas, con la participación de varios grupos artísticos, que se desarrolló en 2 días en el Centro Cultural Xochiljay de la aldea El Tablón del municipio de Sololá. Rescatar la música, la danza, los elementos de la identidad propio de los pueblos indígenas. Pues nosotros hemos venido platicando de cómo trabajar con la niñez y la juventud. El proceso es para trabajar con la niñez y juventud, de tratar de disminuir el impacto de la globalización hacia los elementos de la identidad, dirigido a las comunidades lingüísticas existentes en Guatemala, principalmente las culturas en peligro de extinción. ¿Cómo podíamos empatar y hermanar actividades que tienen como propósito poder, digamos, crear un fortalecimiento, trabajar por un fortalecimiento de la identidad cultural de los pueblos originarios de aquí del Tablón Sololá? Se tuvo que hacer una planificación de manera conjunta para hermanarnos con varios grupos artísticos para fortalecer diferentes grupos artísticos de la región nacional, indicaron. Por una Guatemala en paz, desde Sololá, Ángel Pulajuk, Noticiero Guatevisión. Noticias departamentales que compartimos con ustedes a esta hora de la mañana y más adelante estaremos ampliando la información. Muchas gracias, Lorraine, por esos datos. Y bueno, nosotros vuelta de página para comentar buenas noticias gracias a Banco GIT Continental. Adelante. Las buenas noticias son presentadas para quienes quieren más de la cuenta. Bueno, así es, decidimos venir al interior de nuestro país específicamente para observar cómo los pobladores de ciertas localidades de los alrededores de la ciudad de Santiago de los Caballeros pues conmemoraban el Día de la Independencia, pero en este caso en las vísperas del 15 de septiembre. Así que nos trasladamos hacia San Juan del Obispo, donde la comunidad pues conmemora con un tipo de convite infantil este día tan especial y tan particular, y recorren las diferentes calles empedradas y hermosas de esta localidad. Pero vamos a platicar acerca de la importancia que tiene precisamente para la comunidad el tema de la cultura, el fortalecimiento de la educación, la concientización del rescate de las tradiciones guatemaltecas. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días, bienvenidos a ustedes. Y pues la comunidad educativa de San Juan del Obispo en esta ocasión se organizó y está evocando y dándole mucho énfasis a una tradición local que es el convite sanjuanero. Lleva 110 años de realizarse acá y pues con ocasión de la festividad patria, los centros educativos se organizaron y pues llevan hoy esta evocación por el cumpleaños de la patria, ¿verdad? Tengo conocimiento que el convite mismo es una forma de fortalecer en los niños y en las niñas lo que será el convite ya de adultos. Es como una herencia de generación en generación. Sí, de hecho es una tradición constante. 110 años no se sostienen sin tradición oral, sin tradición de palabra de persona a persona. Y es de esta manera como los sanjuaneros pues la van fortaleciendo y la van desarrollando gradualmente. Hoy ven desde los niños más pequeños hasta medianos, es la primaria, la preprimaria, el básico diversificado, y por lo menos los centros educativos locales están muy conscientes de que tienen que fortalecer todos esos elementos que son parte de la identidad, de la cultura local. Y pues para los niños siempre es un gusto participar de esto. Rodrigo, muchísimas gracias. Y bueno, independientemente el desfile fortalece otros aspectos como el conocimiento de la artesanía. Cada uno de los artesanos que se encuentran en la localidad se convierten en un punto de visita, de turismo y de mucho interés en estas fechas tan especiales en el mes de septiembre, mes de nuestro hermoso país, especialmente el 14 y el 15, en que se conmemora pues esta época tan especial para los guatemaltecos. Regreso con ustedes al set principal. Las buenas noticias fueron presentadas por GIT Continental, el banco de tu vida. Y regresando siempre al tema de lo que sucedía este fin de semana, nos enlazamos esta mañana con Sergio Morales, el director del Instituto de los Derechos Humanos de la Universidad de San Carlos. Muy buenos días, Sergio. Le damos la bienvenida a Viva la Mañana y a Viva la Noticia para poder hablar de esta situación. Sabemos que usted fungió hace algún tiempo como el Procurador de los Derechos Humanos y sabemos que el actual Procurador ha estado muy activo y sobre todo muy pendiente de toda esta situación con un rol fundamental. ¿Cuál es su lectura y análisis de esta situación? Buenos días. Pues muy buenos días, muchas gracias por este espacio.
Yo creo que lamentablemente el pueblo de Guatemala ha visto que sus funcionarios no han cumplido con el mandato que les fue dado, y por esa razón es que se ven obligados a manifestarse su inconformidad en lo público, y nosotros respaldamos plenamente ese derecho a manifestar, el derecho a reunión, así como las demandas justas de la población, de la Asociación de Estudiantes Universitarios y la posición del Consejo Superior Universitario. Como hemos dado a conocer a lo largo de esta jornada, para el miércoles se tiene planeado un paro nacional por parte de diferentes organizaciones y entidades. ¿Cuáles son sus recomendaciones y su punto de vista cuando se tomen las calles de Guatemala para ese miércoles? Bueno, fundamentalmente que se respete la integridad de las personas y que la manifestación y la reunión que se realice sea una reunión pacífica y que no vayan a haber infiltrados que provoquen lesiones o daños a ninguna persona. Nosotros estamos bien conscientes que debemos de jugar un papel de acompañamiento, de asegurar que las personas, si tuvieran problemas, tengan un auxilio médico, y si fuera algún problema legal, poder acompañar a las personas a los reparos donde estén, y nosotros corroborar que no se les esté violando ningún derecho. Sergio, por último queremos preguntarle si tienen puntos de reunión, horas específicas y algún recorrido que ya tengan planificado para poder darlo a conocer esta mañana. Bueno, nosotros vamos a estar en Ciudad Universitaria porque parte de nuestro trabajo y lo primero que vamos a hacer es verificar realmente que no existan gentes infiltradas, que no existan armas en el grupo que sale de la universidad, para poder realmente sostener que la manifestación que nosotros apoyamos y acompañamos es pacífica, y que no se trate después de involucrar a los estudiantes y autoridades en hechos que no han cometido. Entonces nosotros desde el momento de la reunión vamos a salir con ellos seguros pues de que no va a haber nada que señalárseles, y los acompañaremos hasta el Congreso de la República o hasta donde sea necesario, porque consideramos realmente que esa es la labor del Instituto de Derechos Humanos de la San Carlos, apoyar justamente a la comunidad universitaria en todo su quehacer a nivel nacional. Muchísimas gracias, Sergio. Importante lo que usted decía. Esperamos que todas esas exigencias y peticiones por parte de diferentes organizaciones se lleven de la mejor forma, realmente pacífica, y que puedan entonces también ser escuchadas por parte del Pleno en Guatemala. Era Sergio Morales, director del Instituto de los Derechos Humanos de la Universidad de San Carlos. Y ahora sí, continuamos con más. Vero. Muchas gracias, Crista. Sí, tenemos que seguir hablando de lo que sucede no solamente en Guatemala, tenemos que ampliar la información al ámbito internacional, y luego en Quinto tiene los detalles. Seguimos hablando de lo que sucede en el mundo, y el ciclón María, que se fortaleció en las últimas horas en su ruta hacia las Antillas Menores y Puerto Rico, que ya se preparan para la llegada de este fenómeno atmosférico en los próximos días. María, que presenta vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora, se dirige hacia las Antillas Menores, recientemente golpeadas por el paso devastador del huracán Irma. Estas islas, así como Puerto Rico y Cuba, sufrieron recientemente los embates del huracán Irma, con casos dramáticos como el de Barbuda, devastada en más del 90% según sus autoridades, y que aún no terminan las tareas de reconstrucción. La potencial amenaza que supone María se concreta apenas una semana después del paso del huracán Irma por estas islas del Caribe, Puerto Rico y el sureste de Estados Unidos, país en donde propició más de 30 muertes, y que tiene a Estados Unidos como la Florida a pocos metros, tomando ya pues la normalidad. En el extremo sur de este estado, en Los Cayos, comenzó este domingo el tramo final de la operación Retorno para las decenas de miles de residentes que evacuaron este conjunto de islas de más de 177 kilómetros de largo, y sin duda alguna una de las más afectadas por el paso del poderoso huracán Irma.
Tenemos que seguir ampliando la información y por supuesto seguimos hablando acerca de este huracán Irma, donde ya se lanza una alerta y una alarma por parte de las autoridades. El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, declaró el estado de emergencia este lunes ante el avance del huracán María, que podría pasar por encima de las islas el próximo miércoles, justo 2 semanas después de que Irma rozara el país, dejando 12 municipios en estado de desastre. Puerto Rico y sus islas de Vieques y Culebra, las más afectadas por Irma, se encuentran desde esta mañana ya bajo vigilancia del huracán, lo que significa que sentirán la fuerza del ciclón dentro de las próximas 48 horas. Según el boletín de las 8 de la mañana del Centro Nacional de Huracanes, María se encontraba el lunes por la mañana al este de la isla de Martinica y viaja hacia el oeste-noroeste con vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora. Y seguimos ampliando la información. El Programa Mundial de Alimentos está movilizando $5.7 millones para entregar a Cuba. Esto como parte de una ayuda de emergencia a los afectados por el huracán Irma. El Programa Mundial de Alimentos, parte de Naciones Unidas, entregará a Cuba $5.7 millones para una ayuda de emergencia a los afectados por el huracán Irma. Su director ejecutivo se reunió con las autoridades cubanas y anunció que ya dispone de más de 1.600 toneladas de alimentos en la isla y que ha dispuesto $1.5 millones de su fondo de emergencias para comprar alimentos adicionales. It's times like this, en momentos como este, where we all lay aside our political differences todos ponemos de lado and nuestras come together as a diferencias people políticas y nos unimos for the common good. por el bien común. And it had not been for the Cuban government working with the Si no people, hubiera sido por the impact would el have been much trabajo del worse. gobierno cubano con las personas, el impacto hubiese sido mucho peor. La operación de emergencia, que beneficia a 664.000 personas, iniciará de forma inmediata, con la distribución gratuita de una ración de arroz y frijoles en las zonas de mayor prioridad. Irma azotó 14 de las 16 provincias cubanas la semana pasada y generó cuantiosas pérdidas en la agricultura, las viviendas, las comunicaciones y el sector energético. Las autoridades británicas rebajaron el nivel de alerta terrorista en el país luego de que las investigaciones por el atentado de viernes en el metro de Londres dejó 30 heridos, provocar el arresto de un segundo sospechoso. Las autoridades aún continúan con la investigación del caso. Las autoridades británicas rebajaron el domingo el nivel de alerta terrorista, luego de que la investigación sobre el atentado del viernes, que dejó 30 heridos en el metro londinense, llevara al arresto de un segundo sospechoso. Un hombre de 21 años fue detenido la noche del sábado en la periferia oeste de la capital, y a pocos kilómetros las fuerzas de seguridad llevaban a cabo un registro relacionado con el ataque en una casa de un barrio residencial. Según medios británicos, la casa es propiedad de una respetada pareja de ancianos, que suele ofrecerse como familia de acogida y que fue condecorada por la reina Isabel II por su acción a favor de los niños. Otro hombre de 18 años había sido arrestado por la mañana en el sur del país. El atentado, quinto en 6 meses en Reino Unido, fue perpetrado con una bomba de fabricación casera, colocada en un vagón de metro en la estación de Parsons Green. Noticias internacionales de lo que sucede en el mundo que compartimos con ustedes a esta hora de la mañana y continuamos con más. Muchas gracias, Lorraine. El plano internacional. Noticias importantes a tomar en cuenta en esta jornada, pero también el deporte es noticia, mucho sucedía el fin de semana y hay que hablar de eso. Y por eso le damos los buenos días a Pedro Chandiano, que ya nos está acompañando. Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. De semana o de fin de semana largo, mejor dicho. Hola, compañeros, de buenos días. vacaciones, mejor dicho. Sí, pues vacaciones cortas, realmente bien, ¿verdad? Que bastante tranquilo, todo normal. Ya lunes, pues bueno, cuesta un poquito, pero arrancamos ahí con la mejor energía. Ah, eso es lo que hay que hacer. Vamos con Vamos entonces ahí pues con toda la actividad deportiva. También pues importante, tenemos actividad deportiva siempre pues en el fútbol, también en el automovilismo, pero le comparto la portada de Todo Deportes de Prensa Libre para que usted esté bien informado de qué es lo que sucedía en el fin de semana. Y bueno, eso es lo que pasa, memorable. Eso ya pues usted en pantalla tiene al gimnasta guatemalteco Jorge Vega, donde enamora con su rutina en París y da alegría a todos los guatemaltecos. El seleccionado nacional pues sube por segunda vez al peldaño más alto de una competencia del mundo, así que usted se puede enterar mucho más de este logro de 14.35 puntos y esta rutina de 70 segundos del gimnasta
guatemalteco que trae alegría al país. Aparte, pues bueno, dejamos entonces el atletismo atrás y vamos con el fútbol, donde hablamos un poco más de la apertura 2017. Usted en esta oportunidad podrá encontrar los resultados de la jornada 10, la tabla de posiciones también y los horarios de la próxima jornada para que usted esté ya preparado y listo para poder disfrutarla. Entre tanto, pues los ganadores de esta ocasión fueron Guastatoya y Municipales. Fue bastante bien en los partidos, mientras los demás pues sostenían empates y también pues 0-0 si no estoy mal. Así que tiene usted entonces pues toda la información del fútbol nacional, también del fútbol internacional, y siempre hablando del fútbol guatemalteco pues hablamos de que sufrió una estrepitosa e histórica caída en el ranking mundial de la FIFA, según se dio a conocer por parte de las autoridades. Triste noticia entonces para todos nosotros. Tiene usted aquí el resumen. Según publicación correspondiente al mes por parte del ente rector del fútbol mundial, caímos 52 posiciones. El año 2017 se inició en el puesto 79 y ahora nos encontramos en el 131. En 1995 se ocupó el 131. Del 2005 a 2006 el fútbol guatemalteco del 56 descendió al 105. A nivel de la CONCACAF también se cayó de forma estrepitosa, 16 posiciones. Curazao, Nicaragua, El Salvador, San Cristóbal y Nieves, además de Antigua y Barbuda, nos superan. Y bien, hasta aquí la información deportiva. Este fue el primer bloque. Tenemos mucho más también sobre el gimnasta guatemalteco, así que por favor no se despegue y pendiente también de las redes sociales. Compañeras, seguimos. Muchas gracias, Pedro. Sí, tenemos información importante para compartir con todos ustedes. Como siempre, analizando lo que sucede en torno a lo que pasaba el fin de semana en Guatemala. Tenemos que analizar, tenemos que ver qué es lo que puede pasar también este miércoles, cuando diferentes sectores sociales han, convocado a la ciudadanía para poder, realizar el paro nacional. Están invitando a diferentes departamentos de la República para que puedan unirse. Sabemos también de una manifestación en torno a los alrededores de Totonicapán para poder compartir con todos ustedes. Así que bueno, tenemos en esta ocasión un análisis importante para compartir y le damos los buenos días a Mario Itzep del Observatorio Indígena que nos está acompañando y también a Aníbal Samayoa de Jóvenes por Guatemala. Es un gusto tenerlos por acá, bueno, como siempre, analizando todo lo que sucedía en las últimas horas en Guatemala. Según algunos analistas, la peor crisis política que está viviendo el gobierno en los últimos años de nuestro país. Es un gusto tenerlos por acá para poder analizar lo que sucede y poder darnos ustedes su lectura de cómo está Guatemala hoy versus la Guatemala antes del último 15 de septiembre. Buenos días, bienvenidos. Muchas gracias. Comenzamos con muchas usted, gracias. Yo creo que lo que vemos hoy, yo le llamaría que estamos a las puertas de un Estado totalmente fallido. Ajá. Es decir, todavía vamos a ver cuestiones mucho más fuertes que esta, ¿verdad? Si no se logra frenar algunos aspectos y algunos temas que se pudiera todavía rescatar el país. Es decir, hay dos caminos. Si queremos entrar a la totalidad de un Estado fallido, entonces los diputados no deberían renunciar. Pero si queremos rescatar el país todavía, entonces los diputados deberían renunciar, igual que Jimmy Morales, ¿verdad? Ajá. Son dos aspectos que consideramos que es importante. ¿Y por qué? Yo creo que lo que estamos viendo hoy es la estructura, es decir, que el vaso se rompió de la impunidad. Es decir, lo que vemos acá es la impunidad es estructural del país, no es una cuestión coyuntural, sino más bien es una estructura, digamos, y lo que vemos aquí es una lucha entre los guatemaltecos que queremos rescatar el país, claro, y aquellos que están, digamos, gobernando y nos están gobernando la mafia, ¿verdad? Entonces, aquí hay una cuestión que tenemos que realmente llamar la atención, y sobre todo la ciudadanía, cuál es la Guatemala que queremos construir. Y yo quisiera plantear dos aspectos, es decir, nosotros creemos que hay una forma de rescatarlo. Y para mí vemos, digamos, en este momento la gran ola de lucha, ¿eh? Porque hay que retomar que estas luchas últimas que se vieron es superior la de 2015. Claro. Sin embargo, lo que vemos acá es que la expresión de esta lucha han sido la juventud. ¿Ah? Es cierto, si hay adultos mayores que se han incorporado, pero los que han abanderado esta lucha han sido los jóvenes. Entonces, sí pudiéramos pensar que, por ejemplo, lo que pasó en Egipto, por ejemplo, allá la juventud encabezó los cambios estructurales en esos países. Y eso significa en Chile, por ejemplo, han sido las juventudes que han encabezado los cambios en el país. Entonces, vemos en Guatemala, ¿verdad? Si antes mirábamos el sur como la gran lucha que hacían las juventudes, hoy en Guatemala estamos también en las puertas y justamente la estamos viviendo
que la juventud hoy sale a protestar, y yo creo que hay un elemento fundamental, y es que la idea es cómo rescatar el país, pero cómo cambiar. Claro, definitivamente. Yo creo que lo veíamos no solo en las protestas que se daban el fin de semana, sino también en la convocatoria para este miércoles. Aníbal, es un gusto tenerte en representación justamente de toda esa juventud. ¿Cómo viviste el sentir de los guatemaltecos, específicamente de la juventud? Bueno, sin duda creo que Guatemala representa cambios importantes hoy por hoy y tenemos la oportunidad de hacer cambios más importantes todavía. Claro. Nosotros el jueves pues estuvimos ante el Congreso, tuvimos en representación un ataúd que cargamos como jóvenes diciendo, para nosotros la representación de los diputados ha muerto, no nos representan, porque no es la primera vez que hacen un acto en que nos dejan en duda, pero creo que esta vez sí se rebasaron los límites y abusaron en realidad del poder que tenían. Me parece sumamente indignante como joven ver que los diputados salen después diciendo, miren, nosotros firmamos porque no conocíamos, ni la leímos. Entonces mi pregunta es, ¿por qué entonces aprueban de urgencia nacional eso? O sea, es decir, ni los diputados saben qué es de urgencia nacional, qué se trata de urgencia nacional, qué no se trata de urgencia nacional. Entonces es indignante eso y creo que los diputados tienen que saber, hoy por hoy, que los vamos a depurar. Tienen que saber que no vamos a tolerar nunca más estos actos de corrupción, porque eso es lo que así se debe llamarle, lo que han hecho. Entonces, en realidad creo que hay que seguir fiscalizando y seguir actuando en contra de estos diputados. Bueno, tenemos que seguir hablando de las peticiones, porque lo decían algunos especialistas, esto está recién comenzando. Podemos ver a una Guatemala que ha despertado, a su juventud que no permite o no va a permitir bajo ningún nivel que continúen estas personas corruptas en el gobierno de Guatemala. Hablemos del rechazo de esos 107 diputados que se ha tenido. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver en redes sociales cómo incluso algunos restaurantes, algunas instituciones se están reservando el derecho de admisión y no admiten incluso a estos 107 diputados. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, yo creo que hemos entrado a una fase, y yo lo digo, creo que hay un elemento fundamental, y es que la ciudadanía, antes esa corrupción la teníamos, ¿verdad? Claro. Recordemos con el ley Monsanto, ¿verdad? Y hay muchos diputados que hoy votaron también contra este pacto, habían aprobado ley Monsanto en su momento. Y yo creo que de ahí arrancó, digamos, esta expresión social contra los diputados, y hoy lo que hemos encontrado es que hay un despertar de la ciudadanía. Lo más importante, creo yo, es que ese despertar de la ciudadanía ya no solo es en la capital, porque lo que pasó en el 2015, la mayoría era en la ciudad de Guatemala, o en las cabeceras principales como Quetzaltenango, Huehuetenango y Cobán. Ahora no, ahora se ha expandido ya en las comunidades, por ejemplo, en el Quiché, en los varios municipios, allá no toleran los diputados. O lo que se va a vivir mañana, por ejemplo, en Totonicapán. Por ejemplo, la marcha que se va a ver el Día del Paro Nacional, mucha gente se está organizando y no hay una conciencia. Fíjese que hay una conciencia interesante. La gente dice, vamos a ir a protestar en el Parque Central, en las cabeceras departamentales, en las cabeceras municipales, ¿verdad? En efecto, creo que este es un esfuerzo, digamos, que hay. Yo creo que hay un despertar la ciudadanía. Yo lo que veo es que esta lucha que hoy, muchos dicen que nos dividieron. No, Guatemala está dividida. Completamente. ¿Verdad? Está dividida, porque revisemos en el proceso electoral, por ejemplo, la clase pobre vive en el interior del país, ¿verdad? Y la división de los recursos también así ha estado. La diferencia hoy es que hay una lucha, digamos, de fuerzas, digamos, de la sociedad que quiere rescatar el país contra las mafias y los grupos políticos que están vinculados, digamos, a la corrupción. Y entonces lo que vamos a ver, yo sostengo que de repente este proceso, digamos que al llegar y pudiéramos ver una Guatemala que ya no esté en procesos de impunidad y corrupción y pobreza, podríamos tener un proceso de 15 años para la transformación del Estado. Claro. Lo que yo sí creo que es sano para el país, y eso creo lo veo muy cerca, incluso ya se puede tocar, digamos, es que hay una expresión ya de una Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, no se puede reformar, por ejemplo, ahorita necesitamos una reforma, necesitamos refundar el sistema de partidos políticos. O sea, cómo sancionar, cómo hacer cambios. O sea, está bien, depuremos los partidos, vamos a depurar el Congreso de la República, pero las elecciones se aproximan y entonces tenemos que hacer duro una ley, o sea, para que estos no se vuelvan a reelegir, por ejemplo. Pero ¿cómo? Con estos diputados que tenemos hoy, no la podemos plantear. Entonces, yo sí creo que hay un escenario que debemos de analizar y debemos hacer conciencia a la ciudadanía. Para mí, digamos, como decía aquí mi estimado, para mí, la renuncia de los diputados implica la depuración del Congreso de la República. Si los diputados tienen dignidad,
no solo para el país, sino para su familia, porque una señora decía ayer, pero yo conozco a la esposa y le digo en el mercado, no se siente, digamos, con vergüenza de que su esposo está en la delincuencia, de la República, ¿verdad? Y entonces, en efecto, esto significa que la depuración del Congreso de la República implicaría, digamos, ingresar algunos nuevos diputados, ¿verdad? Que eso podría, no nos va a resolver, pero podría dar la posibilidad, ¿verdad? Para mí la segunda acción debe renunciar el presidente Jimmy Morales. Al renunciar el presidente Jimmy Morales tendríamos un espacio en el Congreso para ver la posibilidad de una refundación del sistema de partidos políticos. De lo contrario, jugar con las mismas reglas que tenemos hoy para el proceso electoral 2019, no vamos a cambiar. Ahora, tenemos que analizar si justamente esas peticiones lo veíamos en transmisión justamente de Guatevisión el 15, ya casi llegando a la medianoche, cuando algunos de los manifestantes se abocaban a los diputados, específicamente con la licenciada Ninette Montenegro, y decían, bueno, exigimos no solamente la renuncia de los 107 diputados que votaron a favor de estas reformas, exigimos la renuncia del presidente Jimmy Morales, la renuncia de los ministros, de todos, y también se exigía que se tocara nuevamente el tema del antejuicio del presidente de la República. ¿Cómo hacemos el análisis de todas estas peticiones? ¿Se deben tener todas al mismo tiempo? Es decir, hablando de una posible inestabilidad que pudiera darse en el gobierno de Guatemala, ¿cómo lo podemos analizar? Bueno, ya vemos situaciones inestables. Yo creo que el tema hay que analizarlo como ciudadanos. Estamos en una lucha, digamos, de estar pidiendo congruencia en las acciones de entes de Estado. Como ciudadanos, entonces, tenemos que actuar congruentemente. Exacto. Lo que quiere decir es que nosotros tenemos que empezar a generar depuraciones paso a paso, no saltarnos, sino respetar procesos. Exacto. Porque si no, vamos a generar el mismo desorden del que estamos manifestando en contra de. Entonces, al final, yo creo que los 107 diputados no solo deben, qué bueno que se retractaron, pero era su deber, pero también al final es, miren, no vamos a votar ni por sus partidos las siguientes elecciones, que por favor la gente que tiene al alcance de mi voz no vote otra vez por esos partidos corruptos. Y si esos diputados se cambian de partidos, no voten por esas caras, ¿verdad? Porque son los que han lastimado el sistema. Desafortunadamente, los diputados que hoy por hoy votaron a favor de esa ley, muchos conforman la comisión en el Congreso de las reformas a la ley electoral. Entonces, ¿qué podemos esperar de reformas a la ley electoral? ¿Qué amaños podemos tener? Yo creo que como ciudadanos tenemos que estar vigilantes de este tipo de reformas porque, concuerdo con el compañero, no podemos seguir al final con las mismas reglas del juego. Bueno, hoy se juega un papel importantísimo ante la ONU. Sabemos que el presidente Jimmy Morales ha viajado a Estados Unidos, se encuentra allá en Nueva York. Y Mario, me encantaría poder hablar contigo y que tú me puedas decir qué es lo que piensas que va a suceder, porque existe, pues obviamente, muchas incógnitas, así mismo como se dio hace, bueno, menos de un mes, cuando viajaba el presidente Jimmy Morales y pedía que destituyeran al comisionado de la CICIG. ¿Podría esto pasar nuevamente hoy, en tu opinión, o qué podría suceder en la ONU? Yo creo que hay una, aquí hay dos procesos. El problema que tenemos es que tenemos un presidente, ¿ya?, que no solo se deja manipular, sino no sabe direccionalizar el país, ¿verdad? Es decir, la emoción se lo comió, ¿verdad? Y el problema es que podría tener en un momento su actitud de pedir, ¿verdad? Sin embargo, creo que la CC ha dicho no, ¿verdad? Yo creo que hay una estrategia, ¿verdad? Yo lo que visualice es que hay una estrategia bien definida del FCN, ¿verdad? Tenemos que ver esto. Piden la renuncia de Iván, no la CICIG, sino de Iván, ¿verdad? Y luego aprueban una ley en el Congreso y no pasa el antejuicio del presidente. ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Verdad? Hay una inestabilidad. Probablemente el objetivo principal es cancelar la CICIG en Guatemala. Yo veo que el objetivo principal de esta clase política, de esa clase de delincuencia, es que quieren cancelar la CICIG en Guatemala. Probablemente la puede pedir, o sea, tiene su mandato y lo puede hacer. Si lo hace, ¿cuál es la respuesta que encontrará en Guatemala? Bueno, la respuesta va a ser la resistencia nuevamente a la población, pero ya se nota que tiene, digamos, una estrategia bien definida en el Congreso de la República. Es decir, yo lo veo, digamos, con esta, insisto, con esta clase de los 107 diputados que votaron, más los demás que ausentaron, porque el que se ausentó también se ausentó porque no quería dar la cara. Claro. ¿Verdad? Y entonces, en efecto, es que aquí lo que estamos viendo es que hay una consolidación ya de fuerza política del gobierno, especialmente el presidente a su alrededor en el Congreso de la República. Entonces, él estará asegurando si va a pedir en la ONU el cierre de la CICIG, porque ya es el cierre, no es Iván, ¿verdad? Ya es el cierre de la CICIG, entonces lo que va a pasar es que en el Congreso
con estos diputados que están, la van a acorralar y la van a forzar que se mantenga en el poder. Entonces, por eso es que es importante, aquí la demanda es que debe haber una depuración del Congreso de la República, debe haber una renuncia, ¿verdad? Y eso creo que es sano, y eso creo que es la salida para el país. Bueno, y tenemos que hablar entonces de lo que va a suceder o la invitación que se está haciendo por parte de diferentes sectores civiles, de diferentes sectores sociales a este miércoles. ¿Qué es lo que se espera, Aníbal, para este miércoles? ¿Qué le solicitan a la población? Obviamente este apoyo, pero es un paro nacional. Claro, yo creo que lo que nosotros en realidad estamos también acompañando es el tema de que todos nos unamos a una misma voz, de forma ordenada, de forma congruente, de forma como ciudadanos, como el ejemplo internacional que hemos sido como guatemaltecos. El Chapín ya es internacional porque así lo reconocen como alguien ordenado en las manifestaciones, de poder exigir transparencia. Esa transparencia que no ha existido en ningún gobierno anterior, en ese tampoco no ha habido claridad. Entonces, como jóvenes estamos trabajando de verdad por nuestro presente, pero también queremos vislumbrar un mejor futuro. Y eso lo vamos a hacer luchando hoy, trabajando juntos, coordinadamente. La bandera que tiene que izarse, la bandera de Guatemala, es azul y blanco, tiene que dominar en ese cielo y decir no queremos más corrupción, queremos más transparencia y respeto a nuestros derechos. Mario, sus palabras finales, por favor, la ciudadanía guatemalteca le escucha. Yo creo que el llamado es concreto, es decir, una es sumarse a las marchas pacíficas, al paro nacional, y que la población lo haga en cualquier lugar, es decir, lo pueden hacer los departamentos, en cabeceras departamentales, cabeceras municipales. Entendemos que también hay centros y puestos de salud y educativas que se sumarán, ¿verdad?, a la protesta. Yo creo que es sano para el país y el llamado debe ser, creo que llegamos al punto esto de hacer cambios en el país y los cambios tienen que hacerse. Al parecer Guatemala entra en las puertas como aquellos países, se recordarán los guatemaltecos, el Ecuador tenía gobierno a cada tres años, ¿no? Bolivia tenía a cada 3 años, se cambiaban porque no había un gobierno que lograba conducir los países. Creo que Guatemala estamos hoy viviendo lo que vivieron ellos en el sur y creo que el llamado aquí, yo he escuchado muchas críticas en las redes sociales, en los otros espacios donde es la izquierda y la derecha. Yo creo que aquí tenemos que unirnos los pueblos para buscar la solución al país y una de las soluciones es que definitivamente los diputados se tendrán que ir del Congreso de la República y eso creo que es sano para el país y lo que quisiéramos es que en verdad se construya una agenda de nación, una agenda de país y esa muestra que estamos haciendo hoy de unificarnos contra este sistema debería ser una muestra también para rescatar el país en toda Guatemala. Agradecemos mucho que nos hayan acompañado para poder analizar y sobre todo hacer esa invitación entonces a la ciudadanía. Muchas gracias, a usted, gracias por estar con nosotros. Mario Itzep de Observatorio Indígena y Aníbal Samayoa de Jóvenes por Guatemala nos acompañaban entonces esta mañana para poder hablar de lo que se va a vivir este miércoles cuando se ha hecho la invitación al paro nacional a diferentes sectores en nuestro país. Tenemos que continuar con más información y usted lo sabe, a nosotros nos gusta poder compartir todas las cosas buenas que se viven en nuestro país y nuestros pueblos. Un recorrido más por nuestra bella Guatemala. Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Presenta. En mis viajes y en los viajes que hacemos a través de nuestro espacio de Nuestros Pueblos de Noticiero Guatevisión, este regalo nuevamente para los guatemaltecos que se encuentran en el extranjero, una hermosa catarata que nos llevará a San Miguel Dueñas, un santuario natural que forma parte de este bello rinconcito guatemalteco y que estamos casi seguros que usted no conocía. El abrazo fraterno como siempre, nuestro saludo y nuestro cariño. Lo sagrado está en mí. Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Presentó.